Hola, hola a todas las personas que están conectadas hoy por Facebook. Mi nombre es Grace Torrente, soy la encargada de comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Hoy estamos y damos la bienvenida al foro ¿Qué pasó en el foro político de alto nivel? No al foro, al conversatorio ¿Qué pasó en el foro político de alto nivel? Como saben, algunas personas que han seguido estos espacios, realizamos siempre un qué pasó después de foros, comisiones, eventos de la multilateralidad. Hemos tenido ya varios este año. Hicimos uno que pasó, un qué pasó sobre la CSW, otro sobre la CPD, otro sobre la Asamblea General de la OEA y esta vez sobre el Foro Político de Alto Nivel 2026. Hoy nos acompañan expertas feministas para hablar de qué sucedió esto desde la mirada feminista de la sociedad civil. Y bueno, proponemos este diálogo, que es un diálogo en el que queremos hablar de lo que se decidió, pero también de estos desafíos que hay, que persisten para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la revisión de esta Agenda 2030. 2030 ya va a ser, ya nos aproximamos al año 2030, entonces hay muchos retos por venir. Les cuento que el Foro Político de Alto Nivel se realizó en julio, del 7 al 15 de julio, en la ciudad de Nueva York, en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York y bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, que incluyó un segmento ministerial de 3 días, del lunes 13 al miércoles 15 de julio. Este foro tuvo como tema central acciones transformadoras, equitativas, innovadoras y coordinadas para la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible que se examinaron este año, no se examinan todos los objetivos, sino se hace una priorización sobre objetivos. Los de este año fueron el ODS 6, agua y saneamiento; ODS 7, energía asequible y no contaminante; ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura; ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; y ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. Esta última siempre se revisa todos los años. Creo que es un tema importantísimo el tema de las alianzas y nos convoca todos los años su revisión. Entonces voy a pedirle a mis colegas quienes nos acompañan acá que prendan su cámara, por favor, para introducir quienes nos acompañan hoy. Hola a todas. Nos encontramos con Verónica Brown. Verónica es coordinadora del Women's Major Group, es experta en desarrollo internacional y ha estado y sigue de cerca estos temas. Em, Sara Cabello de Resurg. Sara es feminista, bisexual y mexicana, integrante y coordinadora del programa de Resurg y directora de incidencia de Hilar Talentos para Cosechar Derechos. Laura Valenciano es activista feminista de Costa Rica, es parte de Acceder, cuyo foco son los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQA+, y es integrante de Resur. Es actualmente coordinadora de finanzas y operaciones en Resur y está con nosotros Marines Re, que es responsable del programa de justicia en salud de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, y también es Organizing Partner, que es como socia organizadora para Latinoamérica y el Caribe del Women's Major Group. Eh, bueno, hola a todas, un saludo. Yo creo que pueden prender sus micrófonos y darnos un saludo también a la audiencia. Hola, Marinés, hola. Hola a todos, hola Verónica, compañeras. Sara y Laura. Bueno, hoy ha sido un día, inició un día complicado para Colombia. Hay un temblor que ha movido las ciudades en Colombia. Nuestra compañera coordinadora de la red de salud, quien iba a acompañarnos en este momento, se encuentra en una ciudad que ha sido bastante afectada por estos temblores. Todavía no tenemos muchas noticias. Ellas se encuentran bien. Nuestras compañeras, tenemos dos compañeras en Colombia. Ellas se encuentran bien, sus familias también. Sin embargo, pues por la situación no nos acompañarán hoy, y enviamos un saludo solidario a todas las personas que están en Colombia. Estamos muy pendientes de las noticias y esperamos que
pues que las cosas se puedan ir resolviendo, es decir, que haya ayuda pronta para todas las personas que están viviendo este momento allá. Bueno, igual pues vamos a continuar con el conversatorio. Cualquier cosa, pues si sabemos noticias en medio de este, pues les estaremos contando. Bueno, hoy la idea es que hablemos un poco, empecemos con un poco conociendo qué es el High Level Political Forum. El año pasado hicimos también un conversatorio sobre esto, sin embargo, sentimos que todavía no sabemos mucho qué es, o sea, sabemos las que hemos estado involucradas, que asistimos a esta conferencia, a estos espacios. Sin embargo, no creemos que todas las personas conozcan muy a profundidad de qué se trata. Así que quisiera abrir una ronda en la que pudiéramos contar a las personas qué es el High Level, cómo funciona dentro del sistema de Naciones Unidas y por qué es relevante seguirle la pista. Si consideramos que ahí se revisa cada año pues precisamente lo que les estaba contando, el cumplimiento del desarrollo de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son para el mundo, o sea, son unos objetivos que la mayoría de los países del mundo se han comprometido a darle cumplimiento. Bueno, voy a abrir el micrófono para Verónica. Muchas gracias, Grace. Y bueno, saludos a todos y con mucha solidaridad para las hermanas y compañeras en Colombia. Bueno, el foro político de alto nivel, así rapidito, es el espacio principal de las Naciones Unidas, pues para revisar los ODS y el progreso de los países en los ODS. Entonces, pasa en julio todos los años. em, y es un proceso en donde cada 4 años hay una declaración mayor en donde vienen em, los jefes de los ministerios, vienen los jefes de capital, pero usualmente lo que hay es una declaración ministerial, ¿no? Y esa declaración revisa los ODS cada año, se revisan diferentes ODS y hay una de ODS, el ODS 17, de partnerships que se revisa pues todos los años. Pero la idea es reunir a los países para pues revisar el progreso y recomprometerse a cumplir esta agenda. Y los documentos que salen entonces son la guía para nosotros como ciudadanos para rendición de cuentas de los gobiernos en cuanto a los cumplimientos de esos ODS. Muchas gracias, Verónica. Quien quiera tener la palabra y complementar de pronto con los espacios en los que participa, por ejemplo, la sociedad civil, que también son importantes. No sé quién quisiera iniciar. Sara. Sí, puedo, me voy a aventurar. Bueno, como a mí me gusta pensar digamos, como todo este proceso es que HLPF o el Foro Político de Alto Nivel, High Level Political Forum, por sus siglas en inglés, es, digamos, como la culminación de todo un proceso que dura todo el año. Es decir, este es un momento, como ya decía Vero, donde nos reunimos en julio para tener ese espacio que más que nada es un espacio de rendición de cuentas de los países hacia el sistema de Naciones Unidas y por lo tanto también hacia un sistema que nos incluye a nosotras, entonces también es un espacio que nosotras tenemos que ver como de rendición de cuentas para la sociedad civil y para la ciudadanía en general. ¿Por qué digo que es la culminación de un proceso? Porque cada uno de los países tiene diferentes mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de los ODS de manera nacional y además hay distintos momentos en los que las diferentes regiones se reúnen y pueden tener también estos espacios de compartir experiencias entre países y entonces también tener espacios de rendición de cuentas a nivel regional. En el caso de América Latina tenemos el Foro de los Países sobre Desarrollo Sostenible, que es auspiciado por parte de la CEPAL, que también sucede de manera periódica, donde también se hace este mecanismo.
¿Qué es lo que pasa en el HLPF? En realidad es que los países van desarrollando a lo largo los años, digamos, diferentes consultas y diferentes momentos, dependiendo de cómo estén las relaciones también con sociedad civil en cada país, que dan la posibilidad de que nosotras entremos ahí para también informar qué es lo que nosotras estamos viendo en nuestro trabajo diario que realizamos en las comunidades de base. Para ver cómo es que se está materializando el cumplimiento de estos ODS, ¿no? En algunos casos existen algunas consultas que se hacen con sociedad civil en los países y eso posteriormente informa también la posición de los países que se dan acá. Algo importante del HLPF es que se da la oportunidad de manera voluntaria a los países de que presenten un examen voluntario, un reporte voluntario nacional, VNR, también por sus siglas en inglés, Voluntary National Review, donde presentan cómo es el avance, en teoría, cuáles han sido los retos para la implementación y cuáles han sido los avances. Muchas veces solo se enfocan en los avances, hay que decirlo así, porque pues a los países como que les conviene un poco pintar a que todo va perfecto y decir, no, vamos genial en esto, ¿no? Y entonces no hablar mucho de los retos. Pero este es un espacio como sociedad civil donde podemos entrar ahí como muy fuertemente para entonces decir, bueno, pero nosotros hemos visto esto y nosotros hemos visto aquello, ¿no? Entonces, pues por eso es importante porque también nos da el espacio como para poder entrar y hacer las preguntas adecuadas, posicionarnos, como para, pues sí, no solamente hablar de lo que hemos hecho bien, sino también ver qué nos falta. Por ahí lo voy a dejar para que también mis compañeras puedan complementar. Vale, voy a darle la palabra a María Inés y luego a Laura, ¿vale? Para cerrar también este espacio de qué es el High Level Political Forum. Gracias, Grace. Bueno, el High Level Political Forum implica un espacio de la multilateralidad que no es un espacio feminista. Es un espacio justamente donde se hace un seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde hay el número 5, que es específico sobre género, pero en donde todos los demás, obviamente algunos con suerte tienen transversalizada la perspectiva de género y en otros hay que todavía hacer algunas mejoras en su formulación y en sus indicadores para que este desafío se pueda cumplir. Entonces, al no ser un espacio feminista, es muy importante que las feministas tengamos presencia ahí. ¿Y cómo podemos tener presencia? De muchas maneras. Las feministas siempre nos aseguramos presencia de maneras informales y de maneras formales también. Pero sí hay dos mecanismos de participación de sociedad civil, uno a nivel regional y otro a nivel global, que es importante que ustedes al menos, quienes no lo conozcan, tengan al menos el título de esos mecanismos. A nivel regional, tenemos un mecanismo de participación de sociedad civil de América Latina y el Caribe en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que tiene 20 grupos de trabajo, algunos temáticos y otros subregionales. Obviamente que entre los temáticos hay un grupo específico sobre mujeres y otros muy interesantes también para la agenda de género. Y a nivel global está la estructura de los grupos mayores, que también tiene un grupo específico, obviamente para la agenda de género, cuya coordinadora es Verónica, aquí presente, y que tiene otros grupos también regionales y temáticos en donde como sociedad civil nos podemos involucrar. Es muy importante involucrarse en estos mecanismos porque son como el interlocutor formal de la sociedad civil ante las Naciones Unidas. Entonces, participar de estos mecanismos nos da posibilidades de influir en los borradores de las declaraciones, hacer una incidencia muchísimo más organizada y mucho más legitimada frente a las Naciones Unidas y frente a los gobiernos que son, en definitiva, quienes toman las decisiones respecto de la declaración. Yo creo que ahí me quedo, pero bueno, me parece que complementa lo que muy bien plantearon Verónica y Sara. Muchas gracias. Importantísimo porque vamos haciendo un recorrido y complementando cada uno, o sea, lo que implica, digamos que no es solamente un espacio para hablar, sino que hay mucho detrás
muchas personas que se mueven alrededor y hacen un trabajo de incidencia súper potente. Laura, por favor. Creo que las tres hicieron un excelente trabajo haciendo el recuento de qué es el HLPF. Quizás lo que yo resaltaría, que va de la mano con lo que mencionaba ahora Marinés, es que el hecho de que no sea un espacio feminista hace que haya mucho espacio para nosotras todavía en ese aspecto, ¿verdad? Como que creo que el sentimiento de sobresaturación que tal vez sentimos durante CSW, que sucede en marzo y que es más enfocado específicamente a mujeres, no es el mismo sentimiento que tenemos en HLPF, a donde sí considero que cualquier evento o manifestación creativa de nuestra incidencia que tengamos se siente bastante. Eh, entonces por ahí hay una cierta oportunidad de incidencia que es interesante y que puede ser interesante para quienes nos escuchan aún a la hora de hacer sus propios planes de incidencia y calcular a dónde meter energía. Uh -huh. Excelente, sí, de acuerdo. Todavía son muchos temas que abordar, o sea, 17 objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos que no, han tenido avance, pero con muchos retos, muchos vacíos y que todavía falta mucho, mucho por lograr para llegar, digamos que a un cumplimiento total. Y estamos a tan solo, ¿cuántos años? Menos de 4 años, estamos al 2030, muy pocos años para poder lograr las metas, así que hay muchos retos por delante. Y teniendo en cuenta lo que mencionan sobre, y lo que me decía Marine, sobre no es un espacio feminista, la importancia de un grupo como el Women's Major Group, que es como el grupo mayor de mujeres, eh, cobra bastante relevancia en un espacio como este para poder incidir, ya que pues en los temas de género no deberían ser además un tema aislado, sino una cuestión transversal. En este sentido, hay una posición y siempre hay un documento de posición del Women's Major Group que se desarrolla que se desarrolla para precisamente este espacio. Y sobre este tema, sobre las negociaciones, o sea, como lo que pasó, Verónica, cuéntanos cómo se desarrolló precisamente ese proceso de negociaciones de la declaración ministerial, que abordó el position paper o el documento de posición del Grupo Mayor de Mujeres, y que quedó reflejado en ese tema, en el texto final de la declaración. Si hubo algo allí, si no hubo, cuáles fueron las tensiones también, un poco como para entender cuál es el proceso y qué resultó. Gracias, Grace. Pues sí, creo que como mencionaba aquí mi compañera Sara, llegar a la culminación, ¿no? Que es el foro político, el HLPF, es parte de un proceso súper largo, ¿no? Y parte de eso es, obviamente, una de las mayores objetivos de lo que estamos haciendo en Incidencia es influir sobre, ¿no? En la declaración, porque es lo que fijamente, pues, sella los compromisos de los países, ¿no? Entonces, nosotros a ese punto hacemos un position paper que reúne todas las vivencias, las recomendaciones, los casos de estudio de diferentes organizaciones y compañeras feministas y de derecho de la mujer que forman parte del Women's Major Group para poder recomendar a la declaración qué es lo que está funcionando para avanzar los ODS o qué es lo que no está funcionando y falta, ¿no? Para llegar a las metas de los ODS. Entonces, para eso tenemos usualmente una encuesta, una encuesta larguita, que pues reciben las organizaciones que son parte del Women's Major Group, que son más de 1000, creo. Y usualmente tenemos alrededor de 30 a 50 respuestas a la encuesta, ¿no? Y la idea es reunir estas vivencias y presentarlo en un position paper, ¿no? Un ensayo de posición para presentárselo a los Estados miembros, ¿no? Para que ellos tengan, pues, un documento que les resuma cómo se está implementando los ODS, ¿no? En territorios, cómo lo estamos viviendo, ¿no? En nuestras propias vidas y qué cosas tienen que avanzar y ser, ¿no? Ya, no, donde hay que invertir más dinero, hay que invertir más energía y qué cosas, pues, no.
Entonces, como parte de eso, nosotros empezamos también temprano, usualmente en febrero, marzo, y igual a ese tiempo empiezan las mismas negociaciones de la declaración ministerial. Este año siempre tiene dos cofacilitadores, que son dos estados miembros. Este año fueron Albania y Sierra Leona. Y bueno, las negociaciones empiezan con un zero draft que sale. Usualmente nosotros, como todos los otros grupos mayores, recibimos ese, ese texto y comenzamos ya a hacer la incidencia con Estados miembros. Este año fue un poco, saben que el año pasado los ODS que estaba bajo revisión era el 5, que obviamente para nosotros como el Grupo Mayor de Mujeres es especial. Entonces pues hubo mucha más incidencia específica que pasó el año pasado. Este año juntamos la incidencia, como mencionó Marinés, con los major groups and other stakeholders, que son los grupos mayores y otros grupos interesados. Y este es lo que le da legitimidad a los grupos mayores, porque tenemos una resolución dentro de las Naciones Unidas que em, oficializa, si lo decimos así, pues el derecho de nosotros como sociedad civil, como grupos right holders, ¿no? Que tenemos de derechos a incidir y influenciar la política de los ODS y de la Agenda 2030. Entonces, bueno, nunca es un proceso fácil, pero pues aquí sí siento que fue un proceso más fácil que el año pasado. Saben que ahorita todas las negociaciones están políticamente controvertidas y es difícil llegar a consenso, lo que antes pasaba mucho más fácil. Sabemos que en la CSW no hubo este año, ¿no? No hubo consenso, no hubo documento de consenso. Hace mucho tiempo que en el CPD no hay documento de consenso y hay muchas negociaciones que están por esto. Digamos que esta declaración ministerial hubo consenso. Hubo sí un párrafo de excepción de los G77 y China, que como pusieron después de que se adoptó, un párrafo diciendo no. O sea, estamos de acuerdo con todo esto, pero este pedacito no y me lo van quitando de ahí. Era un párrafo sobre energía y sobre quitando la declaración de energía que pasó, creo que en Emiratos Árabes Unidos. Y hay una declaración ahí que estaba en el lenguaje y lo quitaron. Pero en cuanto a nuestro position paper, como decimos, la idea es que este documento sea útil para todos, para usarlos con, ¿no? nuestros gobiernos. Entonces, lo que este año en realidad fueron pues las alianzas que tiene el Women's Major Group con diferentes organizaciones que de verdad avanzaron todo esto, incluyendo energía, una organización que trabaja justo en la inclusión de niñas, mujeres y personas diversas dentro de los perdón, dentro de, pues, ¿no? Las negociaciones de energía oficiales, y creo que tuvimos ganancias bastante importantes y muy alineadas con las posiciones que tuvimos colectivamente dentro del position paper. Dentro del ODS 7, nosotros pedimos pues liderazgos de mujeres políticamente y financieramente dentro de las oportunidades de transición energética, y hubo lenguaje específico en esta declaración alrededor de eso. Igual en la ODS 6 de agua y saneamiento pedimos que se resaltara en el lenguaje el liderazgo de las mujeres dentro de este campo de agua y saneamiento. Entonces eso reflejó y estuvo así bien directo, entonces reflejó bastante directamente una de nuestras pues demandas más centrales. En el ODS 11, pues vimos reflejado lo que para nosotras es fundamental, como la vivienda como un derecho humano. Y en la ODS 17, pues nosotros pedimos y estamos en una campaña bastante larga ya de pedirle que a los Estados miembros que paguen sus contribuciones al sistema a tiempo y completamente, y pues se dio un poquito de lenguaje ahí sobre eso. Pero bueno, como todo, pues hubo límites. Nosotros pedimos demandas fuertes sobre la regularización del poder corporativo, de las alianzas público-privadas, especialmente cuando se trata de derechos humanos como el agua y la energía.
ese lenguaje no se dio. Pedimos lenguaje específico del extractivismo, ese lenguaje pues no se dio. También sobre la protección específicamente de las activistas de derechos sobre la mujer, y eso tampoco se dio. Pero bueno, creo que sí, dentro de todo, este es un documento bastante fuerte para el contexto político en el cual nos encontramos, en donde el consenso es bastante fuerte y cada lenguaje que dice género o hasta no, niñas y mujeres viene peleado. Entonces, dentro de eso tenemos, creo que hubo bastantes victorias, y pienso que dentro de todo un documento bastante fuerte para nosotros utilizar y pues ir aumentándole en estos 4 años que quedan para llegar al 2030. Verónica, muchísimas gracias. Ese es un gran barrido, muy interesante e importante entender un poco también cuál es la incidencia o cómo se realiza este proceso de incidencia, que no es una cuestión solamente de unos días, unas semanas, un par de semanas, sino que viene atrás y que además exige un esfuerzo articulado con otras organizaciones, sobre todo para nosotras que defendemos, somos defensoras de los derechos de las mujeres feministas. Tratamos que esto se articule con todos los temas y se entienda que nuestros derechos están allí, no solamente de manera aislada. Hay un espacio importante que son los VNR, que son los exámenes nacionales voluntarios. VNR es como la sigla en inglés, entonces nombro las dos porque a veces uno escucha la sigla en inglés, entonces un poco para entender cuál es la relación entre las dos. Y estos exámenes son voluntarios, como bien lo dice la palabra. Son importantes porque así se puede hacer una medición o se puede escuchar a los países sobre cuál es su reporte, en qué han avanzado y qué no, aunque como lo decía Sara hace un momento, no siempre eh, la autocrítica está presente. Pero quisiera que precisamente nos contaras más sobre esto. ¿Cuál es el sentido de este ejercicio para los países que deciden presentarlo y qué representa para nosotros como organizaciones de la sociedad civil, para nosotras, incidir en este proceso de revisión? Sí, gracias, Grace. Y gracias, Vero, por darnos también el contexto de esta parte como del documento de posición y bueno, el documento que sale, ¿no? Del HLPF. Y a mí me gusta ver a los VNRs como otra de las estrategias de incidencia, pensando en que claramente no podemos poner todos los huevos sobre la misma canasta, ¿no? Entonces, es como otra oportunidad que tenemos, como ya lo decía Grace, estos exámenes son voluntarios, entonces no hay nada que obligue a un país como a tener que presentar un examen, sino que más bien son los propios países los que están como levantando la manita y diciendo, bueno, yo voy este año y yo presento como este reporte, digamos, porque más que como un examen es como un reporte, que ellos escriben y que en teoría se tiene que escribir de manera coordinada con diferentes sectores dentro de los países, digamos, lo digo en teoría porque no siempre sucede así y no hay mecanismos para asegurar que esto sea la realidad, pero en teoría tendrían que incluir a sociedad civil, tienen que incluir como a otras, como digamos, como sectores interesados, ya sea como sindicatos y estos otros tipos de sectores que no se incluyen tal cual como sociedad civil. Hay algunos países que deciden incluir también al sector privado, sobre todo aquel sector privado que está dando recursos o que está trabajando de manera coordinada con los gobiernos y pues bueno, también como a las oficinas gubernamentales, ¿no? Para que construyan este reporte de cuáles son los avances y cuáles son todavía los retos. Y si es que existen retrocesos, pues también deberían de quedar ahí los retrocesos. Claramente esto es algo que nos cuesta mucho trabajo, como ya lo decía Grace, la autocrítica no siempre es como lo que va guiando, ¿no? Eh, ¿Cuál es la oportunidad de incidencia que tenemos? Voy a empezar por eso, que tenemos nosotras como feministas y luego como qué representa para los países el estar ahí digamos, presentar su reporte. Para nosotras, como ya lo había dicho, es una oportunidad para involucrarnos desde el principio en el proceso de construcción de estos propios reportes cuando existen las posibilidades de hacerlo de manera coordinada con los gobiernos, para entonces nosotras posicionar cuáles son los retos y cuáles son los avances que hemos visto y que estos reportes no se escriban, digamos, como desde un escritorio con una visión muy desde política pública burocrática, sino más bien como de las realidades vividas de las personas de base y que están viviendo en los territorios, ¿no? Las realidades de los territorios. Eh,
Esto es muy, muy importante porque entonces nosotras podemos ser quienes pueden meter un poco esta palanquita de autocrítica que a veces nos falta. Claro, esto no siempre es el caso, pero entonces es la importancia de que nosotras nos involucremos desde la parte de la construcción, como también en toda la parte del seguimiento de cuando se presenta que podamos estar ahí presentes para decir, hey, nosotras vimos esto, nosotras hemos identificado que este otro reto existe, o queremos también celebrar esto que hizo el gobierno, por ejemplo, también en coordinación con otros sectores y que creemos que es algo que se tiene que seguir haciendo para poder seguir avanzando, ¿no? Como en la parte de la implementación de los ODS. En el foro político de alto nivel, los países van tal cual, en uno de los días tienen asignado su momento y entonces tienen este espacio de uno, es muy breve, la verdad son pocos minutos los que tienen los países para presentar este reporte. Muchas veces lo que vemos es que parece más como anuncios como de turismo. Yo le decía mucho a Lalis que es como chistoso porque es como visita Costa Rica, ¿no? O sea, como así como todo es muy bello y entonces te ponen las fotos de las cascadas y de la fauna y la flora, ¿no? Y entonces dices, ah, pues va súper bien, ¿no? Pero cuando vas leyendo entre líneas, te puedes dar cuenta que hay ciertos temas en los que los países como que se clavan un poquito más, como para decir, esto va súper bien, y esto tiene una razón de ser, ¿no? Muchas veces esta parte de la implementación de los ODS no sucede únicamente por voluntad de los países, sino que también viene manchado un poco por cuáles son esas relaciones internacionales o multilaterales que existen entre los países y cómo diferentes bloques que negocian juntos en otros espacios van dándose, digamos, la mano y se van apoyando para avanzar en la implementación de ciertos temas y no necesariamente tanto en la de otros, ¿no? Esto también está obviamente manchado por quién recibe el financiamiento y quién da el financiamiento para la implementación de estos ODS. Es decir, no nada más es que el día de ayer algún país decidió levantarse y decir, ay, mira, qué bonito que todo el mundo tenga acceso al agua, ahí le vamos a poner todo, ¿no? Como todo nuestro esfuerzo y nuestro dinero, sino que también estos intercambios que tienen que ver con digamos, el apoyo directo económico para la implementación tienen ciertas prioridades que van marcadas dependiendo de quién es quien da el dinero y quién es quien recibe el dinero, ¿no? Entonces, para nosotras es muy importante estar ahí también para ver y hacer una lectura política de cómo es que se están moviendo estas negociaciones y por qué, una disculpa que está el perrito ahí atrás, está muy interesado también en los BNRs. Bueno, lo que decía es que es importante porque nos deja ver entonces cómo se están moviendo esta maquinaria que tiene que ver también con el dinero y al final en México tenemos esta expresión que la voy a decir aquí, pero es como con dinero baila el perro, ¿no? Entonces, donde se pone el dinero es a donde van los esfuerzos. Entonces, nos permite estar viendo cuál es esa relación, cómo se están moviendo y entonces en otros espacios en los que hacemos incidencia también ver cómo van esas relaciones y con quién sí vamos, con quién no vamos, ¿no? Hacer como esta lectura política. También es importante porque nos permite ahí en el pleno, digamos, una vez que los países dan su intervención, hay ciertos espacios para los grupos mayores y para los grupos de otros, bueno, otros grupos interesados, a hacer algún tipo de declaración o hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Entonces también está este espacio como para nosotras evidenciar como, oye, estamos viendo que falta esto, o estamos, ¿no? Como notando este tipo de digamos, huecos, ¿no? Como en estos asuntos. Y por otro lado es la parte de, bueno, ¿y por qué los países decidirían presentar este informe si no hay nada que los obligue, ¿no? Esto también es una parte como de la diplomacia, ¿no? Que hacen los países de cómo demuestran que están, digamos, interactuando en este sistema y cómo están comprometidos con la Agenda 2030 o con la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque también es una estrategia de los países en qué año presentan cada uno de estos informes, ¿no? En qué año sí, en qué año no, dependiendo de cuáles se están presentando, porque a lo mejor tal vez no quiero presentar un informe en un año que se va a presentar uno de ese que es complicado, con el que tal vez no estoy tan alineado, pero sí lo puedo presentar el año siguiente, en donde voy teniendo como muchísimos avances y me es más fácil mostrar cuáles son esos avances, ¿no? Entonces, también es una cuestión de voluntad política, de obviamente estrategia política de los países, y creo que es importante también tener esto en cuenta cuando estamos haciendo el análisis de, bueno, ¿por qué este país y por qué no el otro, o no, o por qué este ya ha presentado como
cuatro, y porque hay unos que se han presentado dos, ¿no? Nada más, o uno. Entonces, nada, está esa posibilidad. Este año, solo nada más como para dejarlo aquí, de América Latina tuvimos a dos países que presentaron, a Uruguay y a Brasil, y a dos países caribeños que fueron Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Em, y bueno, lo que vimos por ahí es que claramente nos hacía falta tener como mucho más presente esta interconexión entre los ODS, sobre todo como desde la mirada feminista, de este término, digamos, como tan banal que ahora se usa como de transversalizar el género para que se entienda que es importante incluirlo dentro de todos los ODS y no nada más cuando se está revisando el ODS 5, sino que podamos ver cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el acceso al agua, el cuidado del medio ambiente, ¿no? La reducción de la pobreza con respecto a las dinámicas de género que se viven en cada uno de nuestros países. Entonces, pues nada, cierro con eso diciendo que los bienars son oportunidades para nosotras para hacer incidencia y hacer incidencia no nada más mientras estamos en Nueva York, sino a lo largo de todo este proceso de construcción de los reportes voluntarios. E incluso si nuestro país no está presentando algo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer estos propios ejercicios como por nosotras mismas, como sociedad civil, y presentarlos y digamos como difundirlos en otros espacios de incidencia que tenemos. Y entonces, nada, es como una oportunidad que a veces se siente más fácil, digamos, como de comprender y de entender, porque al final se trata de hablar de nuestras realidades, más allá de un documento que sale como de este segmento ministerial que a lo mejor es muy importante, pero lo que quiero decir es que a veces es muy complicado como llegar a entrarle y hacer incidencia de eso porque requiere un conocimiento especializado de cuál es el lenguaje, cuál es la palabra, cómo le hago para incluir esto, ¿no? Con quién voy y con quién no. Y a lo mejor los VNRs pueden presentar una, digamos, como una cara más amable, ¿no? Como de cómo hacer incidencia en estos espacios y más allá de ellos, que se siente un poco más cercana incluso a nuestros mecanismos de participación que tenemos en sociedad civil. Muchísimas gracias, Sara. Ese también es bien importante. Todos los aspectos que menciona sobre los BNR, que no es solamente, no hay que verlo solamente desde una perspectiva, una presentación voluntaria, sino todo lo que implica alrededor y también cómo participamos y podemos influir allí. En algún momento escuché la idea de poder generar como exámenes sombra, es decir, que la sociedad civil pueda realizar este ejercicio también para poder hacer un contrapeso en estos espacios que son voluntarios los países, pero todas sabemos que la sociedad civil maneja otras cifras, también conoce cosas en el territorio, entonces es importante eh, poder hacer presión para ello. Eh, Mencionas un tema que es la plata. Voy a ir con Marinés con respecto a algo mencionado sobre esto. En la declaración ministerial se habla de que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ¿no? Y no obstante, el Women's Major Group, el Grupo Mayor de Mujeres, menciona en su documento de posición que el gasto militar mundial alcanzó un récord de 2,88 billones de dólares que supera, recursos que superan con creces lo invertido en acción, esos 2,88 billones de dólares en gasto militar y que supera con creces lo invertido en temas como acción climática y diría que en muchos otros temas también que son relevantes socialmente. Además, tenemos una insuficiencia en el compromiso de Sevilla. El compromiso de Sevilla tiene que ver con la arquitectura de financiación en el mundo y en el que pues, el género no se toca de manera concreta. Y con respecto a este tema, Marines, ¿nos podrías contar qué nos dice la posición y la voluntad de los estados y sus gobiernos con estos temas y qué pasos deben dar para cumplir una demanda de redirigir estos gastos militares a otros gastos o servicios públicos, temas como del cuidado, implementación de los ODS, que son tan relevantes para que precisamente podamos avanzar en ellos? Gracias, Grace. Sí, efectivamente, en el año pasado, en el 2025, el gasto militar en el mundo llegó a ser el más alto registrado, o sea que fue un gasto histórico y fue equivalente al 2,5% del PIB mundial.
Ahora, si los gobiernos reconocen que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, deberían también reconocer que no puede haber paz sostenible sin justicia social. Y esto exige pasar de la retórica a decisiones presupuestarias concretas. Em, por otro lado, bueno, los gobiernos deben entender a la paz en todas sus dimensiones y adoptar presupuestos de seguridad humana que midan la seguridad no solo en términos de capacidad militar, sino también en términos de salud, cuidados, vivienda, educación, protección social, igualdad de género y resiliencia climática, digamos que también son aspectos que forman parte de la paz de los países. En este marco los gobiernos al menos deberían tomar, yo diría, algunas medidas, son muchas, pero me parece que es importante visibilizar estas poquitas que traigo aquí. En principio, obviamente, y eso es evidente, reducir el gasto militar y reasignar ese excedente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta medida es interesante porque no implicaría aumentar impuestos para la población, sino hacer una gestión distinta de los recursos existentes. Muchas veces decimos que no solamente estamos frente a una falta de recursos, sino a una gestión específica de los recursos que obviamente conspira contra la agenda de los ODS. En segundo lugar, si hablamos de paz, tenemos que priorizar los cuidados y los servicios públicos como infraestructura de seguridad humana. El paradigma de seguridad centrada en las personas plantea que no hay seguridad sin acceso real a las políticas públicas esenciales. Y desde una perspectiva feminista esto es particularmente importante porque gran parte de la infraestructura social que sostiene las economías, por ejemplo el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, permanece subfinanciada históricamente. Tal vez ahora la agenda de cuidado se ha visibilizado más, pero esto es una deuda histórica, digamos, que la humanidad tiene con nosotras las mujeres como cuidadoras, ¿no? Como principales cuidadoras de la vida en el planeta, ¿no? En todas sus dimensiones. Si cuidar la vida no es hablar de paz, digamos, de paz mundial, bueno, la paz que sería entonces, ¿no? En tercer lugar, deberíamos bregar y los países deberían incorporar estudios serios acerca del impacto de los aumentos del gasto militar sobre los ODS. O sea, en qué medida los aumentos del gasto militar impacta contra las posibilidades o no de cumplir los ODS. ¿Qué impacto tiene aumentar el gasto militar sobre la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, los sistemas de cuidado, los servicios públicos? Esto, digamos, contar con estos estudios serios permitiría terminar con la idea de que los presupuestos de defensa y los presupuestos para el desarrollo son decisiones completamente independientes. De hecho, no lo son. Los presupuestos para el desarrollo y obviamente los presupuestos de defensa son completamente complementarios o deberían serlos. En cuarto lugar, y siempre desde la sociedad civil venimos bregando desde épocas inmemoriales, es necesario aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo también el control parlamentario. En general, las decisiones sobre el aumento de los gastos militares se toman en los niveles ejecutivos de los países y la verdad que los niveles legislativos, como los parlamentos, tienen una participación muy residual. Entonces, por empezar, los datos sobre el gasto militar deberían estar más accesibles. Y no solamente para la sociedad civil, sino para los niveles de gobierno dentro del Ejecutivo y también dentro de los niveles legislativos, dentro de los parlamentos, ¿no? Pero además también debería haber mecanismos claros de participación de la sociedad civil en estas decisiones.
Y evidentemente el involucramiento de las organizaciones feministas en estos procesos resulta urgentísimo, porque las mujeres tenemos afectaciones diferenciales frente a cualquier forma de inseguridad y obviamente también frente a las decisiones sobre los aumentos del gasto militar. En quinto lugar, último y no menos importante, también hay que darle más visibilidad a esta temática del gasto militar en el ámbito multilateral y a nivel transversal, digamos, en todos los niveles multilaterales, subnacional, nacional, regional y obviamente también en el global, porque debe crearse un marco internacional de seguimiento del gasto militar y su impacto sobre los ODS, de lo cual sabemos muy poco, digamos. Debe solicitarse la presentación de informes periódicos sobre la relación entre la militarización, el desarrollo y el cambio climático, por ejemplo. Debe propiciarse que los gobiernos asuman compromisos de reducción del gasto militar. Sería muy bueno que los informes voluntarios nacionales se incorporara, por ejemplo, este punto como un punto a cubrir, cuando en realidad nunca no es un punto que se aborda en las presentaciones de los informes voluntarios. Deberían también crearse mecanismos para canalizar parte de esos recursos hacia los ODS, mecanismos que deberían ser formales, que en general en los países no existen. Sabemos que la reasignación presupuestaria de unas áreas a otras de los gobiernos en general son muy burocráticas, muy complicadas, que muchas veces se prestan a ciertos niveles de corrupción y por eso la creación de mecanismos claros de reasignación presupuestaria específicamente desde la reducción del gasto militar hacia los cumplimientos de los ODS debe ser particularmente importante y obviamente debe ser una decisión política de nuestros gobiernos, ¿no? Y además debe promoverse una discusión específica sobre el desarme, paz, género y desarrollo sostenible como una agenda, digamos, donde estos puntos están completamente conectados entre sí. Estas medidas permitirían que la demanda feminista no aparezca simplemente como menos gasto militar. Las feministas siempre bregamos y hemos hecho hasta carteles en marchas y manifestaciones donde siempre pedimos una reducción del gasto militar, pero eso no es suficiente. Obviamente que hay que visibilizarlo y es urgente, pero no es suficiente. No solamente hay que pedir bajar el gasto militar, sino tratar de configurar como una propuesta mucho más potente, ya que implica transformar las prioridades presupuestarias de los estados desde la seguridad puramente militar hacia una seguridad que tiene que ver con lo humano, el desarrollo sostenible y obviamente dentro de lo humano los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua, al medio ambiente, a derechos humanos básicos que, recordemos, no son divisibles, son justamente, están interconectados y uno no puede cumplirse sin que los otros también estén cubiertos. Así que yo me quedo por aquí. Muchas gracias, Grace. Muchísimas gracias, Marinés. Es un tema muy importante. Se menciona en los documentos, en las posiciones. Lo que tú dices es también clave. No hablamos tanto de ello, no lo visibilizamos lo suficiente, porque no es solamente el tema del gasto militar, sino también cómo interactúa con todo los temas de las guerras. O sea, estamos en un mundo con más de 30 conflictos armados en este momento. O sea, creo que es un punto bastante alto, álgido. Entonces, si pensamos todo esto está interconectado y hay que mirarlo en todos los espacios en los que estamos, porque creo que en todos los espacios de una u otra manera se aborda y se dejan espacios o se dejan vías para que esto continúe o se empiece a frenar de alguna manera.
Y precisamente ahí nuestro papel como sociedad civil es clave y el papel en el high level, en el foro político de alto nivel es siempre profundamente importante. Hay unos espacios que no solamente hay muchos espacios en los que participamos, hay muchos espacios que no son aparte de los de las negociaciones, hay eventos paralelos, reuniones informales, hay encuentros con delegaciones. El Women's Major Group lideró un montón de espacios donde pudimos encontrarnos las feministas para poder hablar, discutir y organizarnos un poco también con respecto a qué viene hacia el futuro. Y sin embargo, pues el espacio cívico se sigue cerrando. Hay leyes que son restrictivas, hay procesos de acreditación que son más difíciles también. Hay muchas cuestiones que también empiezan a cerrar y a limitar estos espacios. Sobre esto, Laura, nos encantaría que nos pudieras contar qué significa para la legitimidad de un espacio como ese, que es el foro político de alto nivel, que la sociedad civil tenga cada vez menos margen para participar y qué caminos se pueden tomar para asegurar la participación de incidencia política en estos espacios. Bueno, creo que yo iniciaría diciendo que el achicamiento del espacio cívico, uno, no es nada solamente de HLPF, ¿verdad? Es más bien un síntoma de una estrategia sistémica que podemos reconocer que ha ido además agarrando más fuerza conforme nuestra región gira hacia la derecha y además se aproxima muy amistosamente al autoritarismo y van de la mano, ¿no? Como que quitarnos no solamente oportunidades de participación, pero más bien oportunidades de incidencia y a esa diferenciación importante de qué significa participar de un espacio y qué significa incidir en él, creo que es importante que le hagamos notar, digamos. Para mí también, yo veo el síntoma y también reconozco lo que significa. Y creo que ahí está la oportunidad de entender cuál es nuestro poder como sociedad civil. Es muy fácil a veces sentirnos ante este despliegue de fuerza autoritaria que nos empuja hacia afuera, sentirnos chiquititas, ¿verdad? Sentir como que tal vez no somos capaces de generar un cambio como el que desearíamos. Sin embargo, para mí es importante sí notar de que no habría un despliegue de esta magnitud, ¿verdad? Si no fuera porque nosotras tenemos el montón de poder que tenemos para cambiar las cosas e ir formando el futuro y la vida en la que queremos. Y así ha sido y por eso está, ¿verdad? También redirigiéndose este montón de esfuerzo y de fuerza hacia que nosotras tengamos cada vez, no sé, menos posibilidad de incidir. En cuanto a estrategias que podríamos desplegar, obviamente pueden que haya muchas, pero yo creo que una que no podemos soltar es seguir luchando contra el achicamiento formal de espacios, ¿verdad? De participación, es no soltar esos espacios que ya tenemos, pero además ser muy verbales y muy directas acerca de lo que está ocurriendo. Creo que muchas veces cuando tenemos esas interacciones, por ejemplo, con delegaciones incluso amistosas, no se imaginan la dificultad que tenemos como sociedad civil para estar en esos espacios y para poder participar. Y a veces incluso el achicamiento se va dando de una manera tan, no sé, disfrazada o como pequeñita que es muy difícil hacer notar la magnitud de impacto que puede tener un atraso, por ejemplo, en una aceptación de una aplicación para estar en un espacio, ¿verdad? Creo que ahí, por ejemplo, una de las otras estrategias que podríamos emplear es la que mencionaba Verónica ahora temprano, de lo que hizo el Major Group este año en particular, que era el de trabajar en equipo muy fuerte con los otros Major Groups y other stakeholders, porque creo que ahí tenemos la posibilidad de encontrar muchísima más fuerza en los números, ¿verdad? En hacernos sentir como más allá de solo un grupo, presentarnos con estrategias que vayan levantando las consignas de diferentes espacios de incidencia de sociedad civil. Sara planteaba también el vincularnos con el proceso más allá de HLPF como tal y más bien aprovechar todos esos diferentes niveles multilaterales y nacionales para hacer incidencia y creo que eso es importante porque también pone en jaque lo que nos están tratando de hacer a la hora de recortar recursos, por ejemplo, ¿verdad? Si nos enfocamos únicamente en la incidencia en espacios que requieren muchísimos recursos económicos, lo que estamos haciendo es desaprovechando espacios que quizás sean más lograble en términos de nuestro presupuesto. Sabemos que quienes trabajamos en comunidades trabajamos creativamente porque el presupuesto es lo que menos hay. Pero ahí yo plantearía también
el aprovechar esa creatividad también, ¿no? Como vos mencionabas, Grace, los reportes sombra, por ejemplo, y Sara mencionaba el uso de los BNRs más allá de la presentación como tal, sino más bien aterrizándolo en lo local o realizar incidencia nacional después, incluso posterior. Tenemos varias experiencias de campañas mediáticas o utilizando redes sociales en torno a las presentaciones de los BNRs y lo que nos estaba diciendo. Y creo que ahí queda mucho por explorar también, que quizás tenemos más experiencia haciendo eso en otros espacios de incidencia que en el High Level Political Forum. Yo diría que una estrategia que yo me rehúso a soltar es la de continuar gestando espacios propios de sociedad civil. Hemos tenido conversaciones posterior al foro político de alto nivel de este año, por ejemplo, entre las que estuvimos ahí y varias veces recalcábamos que algunos de los lugares más poderosos en los que estuvimos y sostuvimos conversaciones y aprendimos cosas fue de los espacios que fueron gestados por sociedad civil, tanto por el Women's Major Group como por sociedad como tal en uno de los foros de organización. De organizaciones base, y creo que no hay que menospreciar el valor que existe en encontrarnos, especialmente en momentos en los que cada vez es más difícil hacerlo. Y creo que es esto como o sea, tal cual, creo que el intento de dejarnos por fuera está muy claro lo que hace para nosotras, pero creo que no está tan claro lo que le hace al proceso como tal o al espacio como tal, en el que las prácticas antidemocráticas le roban de legitimidad y poco a poco eso también va dejando en vacío, ¿no? Incluso la importancia de una declaración ministerial, de un espacio en el que se pactó entre unos cuantos y no se le escuchó a la población, más y más veces va a ser cada vez más difícil quizás utilizarlo como una herramienta si sabemos que está vacío de contenido de parte nuestra, ¿no? Como de que... Entonces, si bien es una lástima, creo que todavía no hemos llegado ahí, hay muchos espacios donde todavía podemos seguir incidiendo y formas en las que lo podemos seguir haciendo. Creo que también una de las estrategias es más allá de solo vincularnos para trabajar o colaborar con otros major groups y other stakeholders, es el cuestionar si también podemos incluso ser parte de algunos para llevar la perspectiva feminista más allá de solamente en el Women's Major Group y más bien llevar esa perspectiva a otras temáticas o poblaciones en las cuales nosotras ya tengamos información, experiencia o conocimiento de primera mano, a donde podamos, ¿verdad?, como ir planteando estas ideas, porque muchas veces decimos, ay, los estados no ven que género es relevante para absolutamente todo. Bueno, pero nosotras en nuestras prácticas también lo podemos hacer y desde esos puntos, digamos, de donde empezamos a organizarnos. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas. Muchísimas gracias, Laura. Articulación, cómo nos organizamos, cómo vemos más allá de nuestros propios grupos y la importancia de estar presentes en las discusiones. Soy testiga de que estos espacios son realmente importantes y nutritivos. Realmente las discusiones son de muy buen nivel. Hay un montón de mujeres feministas, expertas en distintos temas, distintas áreas, y en estos espacios uno conoce y se nutre de otros temas que seguramente no trabajamos. Todas no somos expertas en todos los temas, entonces nos necesitamos de esta articulación. Bueno, quedan pocos minutos, entonces de manera muy breve, como para cerrar este espacio, hay unos retos que se vienen, sobre todo en un momento en el que hay varias cosas que suceden en la multilateralidad. Tenemos 4 años, en 4 años ya llegamos al 2030 y tenemos que saber qué es lo que viene después, pero además este año también se elige la nueva Secretaría General de las Naciones Unidas, entonces eso también puede marcar, seguramente marcará el rumbo de ciertas cosas, de cómo se puede lograr hacer la incidencia y un proceso de reestructuración de las Naciones Unidas, UN 80. Entonces tenemos un contexto bastante movido este año, con bastantes retos. Y sobre este tema me gustaría, pues eso, de manera muy, muy corta, ¿qué ven sobre la mesa que se puede hacer hacia el 2030 para que no se pierda la agenda feminista en estos procesos de la multilateralidad, para que sigamos construyendo? ¿Qué papel jugamos allí? Verónica, Bueno, estábamos sin escucharte hace rato, entonces volvemos a ti, ¿vale? ahí le entro en la primera rondita de este tema tan importante.
Bueno, creo que como estaban mencionando aquí las compañeras, tuvimos la oportunidad durante el foro político de reunirnos juntas a discutir un poco sobre qué queremos que sea la agenda feminista hacia el 2030 y la importancia de esos momentos, porque sí hay, obviamente en este clima tan no políticamente cerrado, este proceso corre el riesgo como de ser muy tecnocrático yo también me encuentro siempre usando ese lenguaje en donde digo, bueno, esto es lo que se pudo hacer dentro de este, obviamente, ambiente fascista en el que vivimos, entonces, pues, aceptarlo. Entonces, ir discutiendo cómo vamos avanzando sobre eso, teniendo en cuenta que sí, que estamos en un proceso, en un contexto políticamente muy frágil, ¿no? En donde va avanzando la derecha, pero tomando lecciones de, ¿no? Compañeras y movimientos que han trabajado y han avanzado el trabajo dentro de contextos muy difíciles, de contextos muy de fascismo, de derecha, ¿no? Para no quedar, no perder todo lo que hemos aprendido, ¿no? En el 2030, en la Agenda 2030 y de verdad ir reflexionando sobre qué es lo que sentimos que sí sirve, qué es lo que hizo falta para de verdad impulsarlo y alcanzar, ¿no? Y ir, pues peleando contra esta disminución, pues como estábamos hablando, Lau, de los espacios de sociedad civil y como estaba diciendo Lau, una de las cosas más importantes que creo que podemos hacer es alianzas con otros movimientos, con otros grupos mayores, con otras organizaciones de base, porque así en el sentido macro, una de las cosas más grandes que tenemos que ampliar es esta narrativa que la sociedad civil no quiere esto, que pues no, esta agenda y todo lo que tenga que ver con el multilateralismo, pues eso es de élites y eso no resuena con la sociedad civil y etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a ir cambiando esa narrativa? Y en eso pues nos toca de verdad armarnos con números, ¿no? Y ir viendo dónde, fácil no vamos a concordar al 100% de las cosas, pero pues podemos concordar, ¿no? En el 40, en el 50% y ahí vamos. Bueno, entonces ahí termino y te lo paso de nuevo, Grace. Muchas gracias, Verónica. Sí, importante el tema de cómo nos involucramos más y cómo no empezamos a ver la importancia de estos espacios. Voy a cambiar el orden con Laura para... Sí, no, yo estoy full en sintonía con Vero, yo creo más bien, eso era justamente lo que estaba apuntando. Creo es esto, como de no quedarnos de brazos cruzados, creo que a veces también es difícil llevar lo que está sucediendo a los espacios nacionales, como hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Como que estamos sosteniendo un montón de cosas locales y muchas veces la respuesta cuando planteamos el proceso de UNAIDS, por ejemplo, es un hartazgo, ¿verdad? Y que es como ya no puedo una cosa más, pero creo que ahí la labor que tenemos y que es importante realizar es la de enfocarnos en qué implicaría localmente esta reestructuración y cómo nos veríamos afectadas directamente las personas en las comunidades. Al menos eso es lo que nos ha funcionado acá, como verdad, como el aterrizar literalmente, como cuál sería el efecto directo de algo que está así y cómo, si nos sentimos a gusto con eso o no, ¿verdad? Y poder plantear quizás sí, esta traducción fuera del tecnicismo a la realidad y a la práctica de cómo estamos accediendo a servicios, a información, a educación, ¿verdad? Más allá de hablar de incidencia o de financiamiento, que a veces puede que se sienta muy, muy grande. Importantísimo cambiar el tecnicismo y ver cómo nos acercamos más a estos temas desde otras perspectivas, desde lo local. Importante. María Inés, Sí, en sintonía totalmente con las compañeras. Bueno, en principio a mí me gustaría visibilizar y reconocer la oportunidad que nos da el Women's Mayor Group o el Grupo Mayor de Mujeres para no solo fortalecer nuestras capacidades en nuestra agenda, sino fundamentalmente organizar nuestras capacidades y recursos para tener una respuesta más efectiva. Nosotras, desde el Grupo Mayor de Mujeres, trabajamos todo el año para prepararnos para el foro político de alto nivel, así que vincúlense al Grupo Mayor de Mujeres. En América Latina es la red de salud
quien las puede conectar y bueno, y eso es muy importante por un lado, porque tenemos muchos problemas, pero también tenemos mucha capacidad de respuesta y el grupo mayor de mujeres es una muy potente que tenemos que visibilizar. Eh, mm, si miramos para atrás, digamos, la historia y la historia de nuestras ancestras, sabemos que tenemos un acervo normativo en esto que es muy importante y que tenemos que cuidar, ¿no? Y que cuando nosotras luchamos para que se cumplan los ODS, bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no abrir oportunidades para renegociar derechos que ya están reconocidos internacionalmente, con lo cual podemos, digamos, favorecer un retroceso. Entonces, la verdad que es un momento muy delicado, eh, en donde yo creo que un factor protector es visibilizar la relación que tiene la Agenda 2030 con otras agendas del feminismo, como la Agenda de Beijing, la Agenda de Cairo, obviamente la Agenda del Consenso de Montevideo también. Lo cual, digamos, en el proceso, en lo poquito que pudimos o que estamos pudiendo participar como sociedad civil en el proceso conocido como ONU 80 o de reforma de las Naciones Unidas, es lo que venimos haciendo desde siempre, digamos, interconectar todas las agendas o visibilizar esa interconexión eh, para justamente hacer una incidencia más efectiva, porque en definitiva, digamos, lo que tenemos que evitar es que el futuro del multilateralismo sea sin nosotras, ¿no? Sin la participación de la sociedad civil y sobre todo sin la participación de las organizaciones feministas. Muchas gracias. Gracias a ti, Marina. Es precisamente el principio de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Entonces, nos lo apropiamos con toda y tenemos que hacerlo valer. O sea, sí, ninguna de nosotras, y de hecho nosotras no permitimos dejarnos atrás en estos procesos. Sara, te doy la palabra. Gracias, Grace, y gracias, compañeras. Hay muy poco que agregar a lo que ya dijeron. Creo que estoy como en completa sintonía también con lo que dicen ustedes. Para mí, creo que en este momento en el que estamos hay dos puntos importantes que sí me gustaría como decir por acá. La primera es que creo que como sociedad civil feminista tenemos que ser muy conscientes de que, uno, estamos en un momento de retroceso, en un momento donde nuestras victorias tal vez se van a sentir pequeñas, pero no por eso lo son. Y creo que es importante recordárnoslos para como seguir con ánimos, que nos den ganas de seguir estando aquí, a pesar de que es difícil, pero sí un poco reconociendo el trabajo que hacemos, que aunque no se sienta gigante, es muy importante. Y que es muy importante también recordarnos que en estos momentos importa más el fondo que la forma. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces nos escuchamos a nosotras mismas diciendo como, bueno, pero es que queremos que esta nueva Secretaría General sea de una persona feminista y que se ponga el pañuelo verde y que vaya vestida de morado y que maneje perfecto todas las agendas, ¿no? Y que se posicione fuertemente y a veces eso no es lo más estratégico. A veces nos conviene una persona que tal vez no se va a poner el pañuelo verde en la mano o en el cuello, pero que sí va a avanzar en la agenda con nosotras. Y es muy importante entonces también recordarnos eso, que a lo mejor no es un momento de muchísima visibilidad y donde vamos a tener los discursos más progresistas, pero que sí puede seguir habiendo avances, digamos, como en otras cosas más pequeñas y como ya decía Vero, en esas cosas que tenemos en común con otras personas que también están involucradas en este proceso y que al final van a traer un mundo más justo y un mundo con más acceso a los derechos, donde las personas a lo mejor puedan recibir educación, aunque esta no sea la más progresista y de derechos sexuales y que no pues, tenga a los dildos y como nos encantaría que fuera, pero que sí va a haber educación, ¿no? Por ejemplo, como saber muy claro qué estamos dispuestos a perder, por qué y cuál es el costo político de querer seguir presionando y avanzando hacia algo que a lo mejor en este momento es utópico. Y el segundo punto que creo que es muy importante y que a mí me gusta recordar en todos los espacios en los que voy es que es muy importante que seamos cada vez más y no cada vez menos en estos espacios y en esta lucha. Y eso no significa que todas tenemos que estar ahí presentes, porque también sabemos que hay un recorte importante de recursos y que acceder a estos espacios
Hola Sara, estás congelada. Estabas hablando de acceder a estos espacios, es importante por... Sí, perdón. No sé qué le pasa a la red. Me dicen si me vuelvo a cortar, pero que es muy importante que estemos más porque tenemos que ser muy estratégicas, ¿no? Es difícil acceder a estos espacios por recursos, por las visas, porque ya no hay el mismo espacio de sociedad civil, pero todas podemos contribuir de diferentes maneras, aunque no sea de manera presencial. Y esto requiere acompañarnos las unas a las otras y abrir el espacio para que lleguen nuevas personas y especialmente nuevas personas jóvenes que puedan sostener también esta agenda, entendiendo que a lo mejor no fueron ellas quienes estuvieron ahí o no fuimos nosotras. Yo personalmente en el 2, o sea, cuando se decidieron los ODS, yo estaba como estudiando la secundaria, la preparatoria, ¿no? Pero me he adueñado de esta propia agenda porque hay otras que me han enseñado a adueñarme de ella y porque me han enseñado cuáles fueron sus estrategias y entonces podemos seguir adelante con eso, ¿no? Ese recambio generacional es súper importante porque no somos eternas y entonces tenemos que traer a otras personas que puedan también sostener este trabajo con nosotras y también nosotras darnos un descansito cuando lo merecemos, pero también saber que no significa que tenemos que poner como todo en este momento, sino también como construir esa transición para que esto sea, para que esto no acabe en el 2030, sino que pueda sobrevivir a él y eventualmente que lleguemos a ese mundo utópico que nos imaginamos cuando se pensaron en los ODS, ¿no? Donde ya existe el acceso a todos estos derechos. Bueno, muchísimas gracias. Es un final esperanzador también porque es la unión, cómo nos unimos, cómo tejemos, seguimos tejiendo, construyendo juntas el cambio intergeneracional, es decir, dialogamos, tenemos a quienes lucharon y venimos con todo este pasado y esa fuerza del pasado, pero las nuevas generaciones, la idea es que lo mantengan hacia el futuro eh, y no caer en la trampa de la narrativa, no reaccionar, o sea, no ser tan reaccionarios, es decir, porque a veces solamente reaccionamos con frente a la situación. Entonces el mensaje de seguir trabajando y seguir haciendo lo que sabemos hacer y que lo hacemos muy bien juntas y juntas es seguir construyendo porque ahí tal vez vamos a seguir produciendo cambios como ha pasado antes a pesar de. Entonces, pues nada, desde la esperanza, un abrazo muy grande a todas ustedes por haber participado en este foro, en esta conversación. Gracias por esos saberes, por ese intercambio. Esperamos que este video sirva para otras personas, otro trabajo en ciencia que genere nuevas conversaciones. Estará en Facebook. Normalmente lo que hacemos es que lo subimos nuevamente a YouTube porque ustedes saben que en Facebook solo dura 30 días o algo así. Entonces también lo podrían encontrar próximamente en el YouTube de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Y un abrazo para todas las personas que se conectaron y nos siguen en estos ¿Qué pasó? Chao. Gracias. Abrazos. Gracias, Gracias. compañeras. Abrazotes.